Listos. Entonces me avisan cualquier duda allí que tengan. Bueno, entonces empecemos. Nosotros hoy, recordemos que en CIPAS, en la web conference pasada, nosotros teníamos lo siguiente. Empezamos con todo lo que tiene que ver con el estudio de la física moderna en forma, en donde hablábamos de lo que era todo el descubrimiento desde el efecto fotoeléctrico. ¿Listos? Permítanme que aquí, no sé si yo esté ya acá en este. Entonces, a ver. Permítanme que no me está escribiendo el lápiz. A ver, miro por qué será que no me está conectando con este. Doctora, buenas noches, una consulta. Sí, señor, cuente. Este módulo va a tener componente práctico. Este módulo, componente práctico, creo que este no, es hasta el final que vamos a tener componente práctico. Listo, ahora sí, ya está funcionando, pero igual, cuando ya llegue el momento del componente práctico, nosotros de una les avisamos y les estamos recordando, ¿listo? Okay. Listo, ¿a ustedes ya les apareció allí que está grabando? Sí, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, bien, muchachos, gracias. Bueno, entonces empecemos con el efecto fotoeléctrico. Recordemos de las expresiones pasadas que teníamos cuando en la web conference hablábamos del efecto fotoeléctrico, hablábamos de cómo cuando se da este descubrimiento. Recordemos que básicamente el fenómeno se trataba, si yo paso acá rápido a la presentación del efecto fotoeléctrico, recordemos que en esa presentación nosotros teníamos, era este experimento donde llegaba luz monocromática y bombardeaba un material. Recordemos que la síntesis está en que se extraen electrones de ese material si y solo si la energía con la que llega la luz es igual o mayor a la función trabajo del material que se esté bombardeando. Entonces, recordemos que en la web veíamos este gráfico que decía, mire, usted tiene, por ejemplo, acá potasio, y el potasio tiene una función trabajo de 2 electronvoltios. Recuerden que si le llega luz igual o mayor a 2 electronvoltios, va a haber un desprendimiento de electrones. Si no, no. Resulta que usted, perdón, resulta que ustedes justamente el primer ejercicio les está diciendo lo siguiente. Dice, la función trabajo para el efecto fotoeléctrico, este es uno de los ejemplos de los ejercicios del libro que es muy similar a los que ustedes tienen en la tarea, ¿listo? Dice, la función trabajo para el efecto fotoeléctrico del potasio es de 2 electronvoltios. Si al potasio le llega luz de 250 nanómetros de longitud de onda, entonces observen lo que les están dando. Les están dando la función trabajo del potasio, que es 2.3 electronvoltios. Les están diciendo que la luz que llega es de 250 nanómetros. Ahora dice, calcule el potencial de frenado, la energía cinética de los electrones que se emiten con más energía en electronvoltios y la rapidez de esos electrones. Entonces recordemos acá, en la diapositiva anterior tengo las ecuaciones fundamentales. Recordemos primero que cuando usted esté hablando de energía cinética, recuerden que la energía cinética es igual a la carga de esos electrones que arrancan del ánodo hacia el cátodo. Entonces, esa energía cinética es la carga por esa diferencia de potencial. ¿Listos? Carga por diferencia de potencial que tengan las láminas
del experimento del efecto fotoeléctrico. Ahora observen que esa misma energía cinética es con la que nosotros siempre hemos sido familiares, un medio de la masa por la velocidad máxima al cuadrado. Sin embargo, note el contexto de cuándo usted utiliza uno y cuándo usted utiliza otro. Si usted tiene el potencial de frenado, pues entonces usted va a calcular la energía cinética con ese potencial multiplicado por la carga. Resulta que en el contexto que tenemos nosotros tenemos que nos están dando la función trabajo del material y nos están dando la longitud de onda de la luz incidente con la que se extraen electrones. Observen esto. Si usted saca y extrae los datos que le están dando, mire que usted le están dando la función trabajo. Entonces, es muy importante que tengan presente la notación, que la función trabajo se simboliza con la letra phi. Y observen que le están diciendo que la luz con la que usted va a extraer electrones de ese potasio es luz con una longitud de onda de 250 nanómetros. Claramente, si tenemos la longitud de onda, usted automáticamente ¿qué puede calcular? Cuando tiene longitud de onda. Entonces, mire acá. Si ustedes tienen la longitud de onda, noten que usted puede calcular ¿qué? Energía. La energía del fotón. ¿Por qué? Porque recuerden que los que no han sido familiares con los ejercicios aún, Constante. la constante de Sí. Planck y la velocidad de la luz son constantes. O sea que si usted tiene la longitud de onda, puede calcular la energía. Y asimismo, si usted tiene la longitud de onda, recuerde que usted también puede calcular la frecuencia. O sea que del dato que usted tiene aquí, note que usted tiene longitud de onda, o sea que usted tranquilamente puede calcular la energía. ¿Listo? Ahora, le están preguntando por el potencial de frenado de justamente ese potencial de frenado. Acuérdense que el potencial de frenado es cuando salen los electrones en su camino del cátodo al ánodo, es el potencial justamente en el que se frena el electrón y se devuelve. Y recuerden que en la web yo les explicaba que ese potencial es el que permite medir la energía cinética con la que salen los electrones o la energía cinética que alcanzan. Entonces, de las expresiones, ¿dónde está acá el potencial de frenado? Miren que el potencial de frenado está en la primera expresión, pero si seguimos acá en el orden, noten que está acá. ¿Listo? Acá está el potencial de frenado. Usted me dirá, sí, acá arriba también, pero es que no tenemos la cinética. Mire que en el ejercicio no nos están dando la energía cinética. O sea que no podemos utilizar la expresión 1 para calcular ese potencial de frenado. Pero miren que esta expresión nos sirve porque tenemos la carga del electrón es dada, la constante de Planck. Como tenemos la longitud de onda, podemos calcular la frecuencia y tenemos la función trabajo del material. O sea que noten que si yo cojo la ecuación del efecto fotoeléctrico propiamente, miren que yo puedo coger la ecuación del efecto fotoeléctrico, que es la carga del electrón por el potencial de frenado igual a la constante de Planck por la frecuencia menos phi. Y recuerden que yo les decía que el significado de esta expresión es que la energía que incide, acuérdense que esta HF es la energía del fotón incidente. Cuando incide en el cátodo, esta es la función trabajo que hay en el material donde usted va a querer extraer electrones. Si esta energía que llega y choca con ese cátodo es mayor, hay extracción de electrones. ¿Listos? Ahora, ¿qué tenemos acá? Reemplacemos entonces rápidamente. ¿Quién va a ser el potencial de frenado? Entonces note que si yo tengo la longitud de onda, note que yo puedo calcular la frecuencia, porque la frecuencia es coger la velocidad de la luz y dividirla entre la longitud de onda. Acuérdense que nosotros tenemos velocidad de la luz acá, de la luz, que de pronto alguno dice que es así. ¿Listos? Entonces, empecemos.
¿quién es la frecuencia? Entonces la frecuencia va a ser la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, dividida la longitud de onda, y la longitud de onda es 250 nanómetros. 250 nanómetros. Exactamente. 250 por 10 a la 3. 250, hagamos la conversión. En un metro, ¿cuántos nanómetros hay? O en un nanómetro, ¿cuántos metros hay? Como les quede más fácil. Miren que en un metro... Por 10 a la menos ¿cómo la 9. sé? Exactamente. Por Un 10 a la menos 9, sí, nanómetro perdón. Por 10 a la es menos 10 9. a la menos 9 metros. Exactamente. O sea que si usted cancela unidades, observe que esto está dando 250, por 10 a la menos 9. Menos Cuando 9. Sí. saben que voy a desconectar la cámara por si de pronto se me va resolución, que no se me vaya a escuchar distorsionado. Listo, o sea que esto es 250 por 10 a la menos 9 metros. ¿Y por qué estoy haciendo el cambio? Porque recuerden que usted acá en sus cálculos tiene que hacer la conversión de unidades. ¿Cuánto nos da esta frecuencia? Porfa, alguien que tenga la calculadora allí a la mano. 1.2 por 10 a la 15. 1.2 por 10 a la 15 Hertz, ¿cierto? O el inverso del segundo. Muchas gracias. O sea que noten que si pasamos ahora a la ecuación del efecto fotoeléctrico, esto va a ser la constante de Planck por la frecuencia. A ver cuál es el valor de la constante de Planck. Recordemos el valor de... Ay, yo no pegué acá el valor de la constante de Planck. 4. Pero es ese, sí. Constante de Planck es 4.100. 4.136 por 10 a la 15 voltios. Exactamente. 10 a la 15 o 10 a la menos 15. A la menos 15. Menos 15 electronvoltios por la frecuencia que nos está dando 1.2 por 10 a la 15 Hertz, menos la función trabajo del material. La función trabajo del material es 2.3 electronvoltios. O sea que observen que la carga por el potencial de frenado nos está dando, ¿cuánto nos da esto? Recuerden en la calculadora utilizar paréntesis para hacer el cálculo. Acuérdense estarme ayudando con las calculadoras. ¿Cuánto nos da allí? Hola. ¿Sí me oyen, muchachos? Sí, doctora. Ah, listo. No les vaya a dar pereza estar haciendo los cálculos. ¿Cuánto da esa multiplicación? A mí me da 3.63 por 10 a la menos 1. 3.63 por 10 a la menos 1. Creo que nos va a haber otro compañero que nos corrobore ese valor o que diga sí le está dando igual. ¿Cuánto le dio el compañero, doctora? Perdón, profe. Algo con 2.6 me da. 2.6. 2.6 cerrado. 2,6632 me dio a mí. Exacto, sí. O sea que lo voy a redondear a 2.7, el valor que ustedes me están dando. Acá necesito que me pongan cuidado. 2,66 me dio. Exactamente, que es aproximadamente el 2.7. Ahora, préstenme atención en lo siguiente.
Noten que este electronvoltio es el electronvoltio de la unidad de la operación que estamos acá trabajando, y acá yo me comí el segundo, electronvoltio por segundo. Y este segundo cancela con el hertz de acá, que es el segundo inverso. Ahora, nosotros tenemos que este resultado nos dio en electronvoltios. No se confunda que este de aquí no es que sea el electronvoltio. Acuérdese que este sí es la carga del electrón. ¿Listo? Que es bien importante que tengan en cuenta esas unidades. O sea que ¿quién es el voltaje? Es coger ese 2.7 electronvoltios y pasar a dividir este electrón, la carga del electrón que está multiplicando, pasarla acá a dividir. Cuando usted hace esa conversión, allí usted ya puede cancelar el electrón con el electrón, carga con carga, y ahora sí tiene sentido que a usted le esté dando 2.7 voltios, porque recuerde que esto es el potencial de frenado. O sea, el voltaje que usted aplica entre las placas paralelas. Entonces note que esta es la V de voltios. ¿Listo? Que es en la unidad que le tiene que dar a usted el ejercicio. Ahora, noten que dicen que cuál es el potencial de frenado. Ahora, ya tenemos el potencial de frenado. Ahora, ¿cuál es la energía cinética? Noten que si ustedes ya tienen el potencial de frenado, que era lo que nos pedían el numeral A, ahora en B nos están pidiendo cuál es la energía cinética máxima que coge el electrón. Entonces recuerden que yo les decía, si usted conoce el voltaje, usted ya sabe y puede deducir cuál es la energía cinética máxima que alcanzan los electrones, porque acuérdese que la energía cinética es coger la carga del electrón y multiplicarla por ese potencial de frenado. O sea que note que usted aquí arriba completo el valor, eso fue lo que le dio. Cuando usted utilizó la ecuación del efecto fotoeléctrico, note que esa expresión E por B0 igual a la constante de Planck por la frecuencia menos la función trabajo del material, mire que esto es lo mismo que tener la cinética máxima. O sea que este mismo resultado, con este mismo, es lo que es la cinética máxima. ¿Y cuánto nos dio entonces la cinética máxima? Que es la carga por el potencial de frenado. Mire que nos dio 2.7 electronvoltios. Entonces miren es las unidades. Si es el potencial de frenado lo que a usted le piden, usted despeja y cancela los electrones para que su resultado le dé en voltios. Si a usted le están pidiendo la cinética máxima, mire que la cinética es justamente ese viaje que hace cada electrón en esa diferencia de potencial. Y eso es 2.7 electronvoltios. Ahora dice, ya conociendo esa energía cinética, calcule la rapidez. Entonces, mire que de la rapidez, acá les tengo que aclarar una cosa. Miren que todos acá sabemos que la cinética máxima, listo, es la carga del electrón por ese potencial de frenado, pero al mismo tiempo nosotros sabemos que la energía cinética está dada como la masa, un medio de la masa, por la velocidad que coge ese electrón al cuadrado. O sea que si nosotros ya tenemos la cinética máxima, Profe, podemos... disculpe. Cuénteme, Es que no le cuénteme. entendí acá ¿por qué utiliza la cinética máxima igual a la constante de Planck por la frecuencia menos, Porque acuérdese acá, Gabriel, esa es la ecuación del efecto fotoeléctrico, mírela acá. Acuérdese que si la energía de la onda incidente es mayor a la función trabajo, el electrón sale en su viaje del cátodo hacia el ánodo. Entonces, eso es, mire que este término de acá, la carga por ese potencial de frenado es lo que es la cinética máxima. ¿Listo? O sea que es... Imagine que esta mañana, anoche el profesor puso que la cinética máxima era
la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud menos la función de trabajo en el de ejercicio, ¿sí? Sí, mire que es esta misma. Mire que esta es lo mismo que decir la constante de Planck por la frecuencia, pero acuérdese, Gabriel, que usted ya sabe que la frecuencia usted puede hacer la conversión a longitud de onda, siendo la velocidad de la luz sobre la longitud de onda, menos phi. Profe, sí, yo ando perdido porque ayer yo estuve en la clase del profesor, bueno, del profesor, y el ejercicio 1 no lo explicó de otra manera. De otra manera, sí. O sea, Pero acuérdense, exacto, cuéntenme. él Pero es nos porque yo estoy dio, perdido en la constante de Planck, porque es que la constante de Planck daba 6.63 y ahora estoy viendo aquí en el ejercicio que da 4.136 por 10 a la menos Ah, 15. electronvolt y la otra está en... claro. Entonces ahí es donde yo estoy perdido. nos cambia Entonces, todo. venga, no, ¿cómo les va a cambiar? No, Lo que espérese, ya pasa es que, solucionamos eso, lo que pasa es que espérese, ya les pego. la constante de Planck tiene dos valores dependiendo de las unidades que se manejen. Una está en joules sobre Exacto, segundo y la otra en exacto, electrovolt sobre segundo. Entonces lo que hacemos exactamente, es ahorrarnos unos pasos para no hacer la conversión de unidades. Pero exacto. entonces el Y primer además ejercicio que que, tenemos que trabajar es con la constante de Planck, pero con el valor de 4.136 por 10 a la menos 15. Sí, es que es lo que decía la profe, es para evitarnos un paso en hacer conversiones de unidades de joules sobre segundo a electrovolts. ya están viendo acá en la pantalla que les pegué la profe. constante de Planck. Sí, ahí fue donde me perdí yo, ahí. Listo, entonces fíjense, todo es sistema de unidades. Acá tienen la constante de Planck. Miren que acá está en joules por segundo. Joules sobre segundo, sí. Y acá está en electronvoltios por Electrovoltios sobre segundo. segundo. Recuerden que cuando usted está trabajando en electronvoltios por segundo, yo les decía, miren, la gran ventaja de trabajar en electronvoltios por segundo es que cuando empezamos este ejercicio, miren que la función trabajo a ustedes se las dieron en electronvoltios. ¿Listo? Y mire que esa función trabajo es la que yo puse acá, en electronvoltios. Entonces miren la facilidad de unidades. Es por facilidad. No estoy diciendo que si usted utiliza la otra constante le va a quedar mal, sino que es por conveniencia. Porque miren, aquí tengo electronvoltios. Si yo utilizo la constante de Planck en electronvoltios por segundo, mire que yo pude cancelar este segundo con este hertz, porque acuérdense que cuando yo tengo el segundo por un hertz, es lo mismo que tener segundo por un hertz, es 1 sobre segundo. Puede ser la menos 1. Entonces mire que todo daba en electronvoltios, y mire que eso me permitió de una coger el voltaje, pasarla a dividir, cancelar y salió para pintura el voltaje. Lo vimos directico. ¿Listos? Esa es la razón por la que utilizo electronvoltios por segundo. Pero fíjense que acá en la cinética, entonces yo la pongo electronvoltios por segundo. Sin embargo, para allá voy. En el numeral C ya nos piden la velocidad. ¿Cuáles son las unidades de velocidad? Muchachos, una velocidad usted la reporta en metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Entonces, acá, noten que acá yo ya no puedo utilizar la cinética en electronvoltios. Tengo que hacer la conversión a joules. Conversión a joules. ¿Por qué? Porque recuerden que un joules está dado en qué unidad. El joule, ¿qué es lo que significa? Un julius. ¿Recuerdan eso? Kilogramo. ¿Cómo? Kilogramo por metro sobre... El joules es unidad de energía. Es Newton por metro. Sobre segundo, no. Segundo. Newton por metro. Y acuérdense que el Newton es kilogramo por metro sobre sobre segundo al cuadrado. O sea que esto es lo que es un joules. Miren que acá estas unidades ya van a estar en el mismo lenguaje.
Entonces noten que para este segundo cálculo, que es el último, usted ya no puede utilizar la constante de Planck en electronvoltios por segundo. De allí la razón por la que uno utiliza las unidades de acuerdo a lo que le estén pidiendo. ¿Listos? Ya así se desenredan un poco de por qué en unos sí en joules por segundo y en otro electronvoltios por segundo. Sí, profe, ahora sí, sí. Listo. Entonces, ahora sí me van a entender por qué cuando yo haga acá la cinética, ya voy primero a hacer la conversión. Voy a decir 2.7 electronvoltios. Voy a pasarla. Acuérdense que esto es unidad de energía. Entonces voy a hacer la conversión al joules. ¿Cómo hago yo la conversión al joules? Un electronvoltio es igual a ¿qué? ¿Equivale a cuánto? 1.611. 1.600 o 60, exacto, por 10 a la menos 19 joules. ¿Listos? Entonces miren que yo puedo decir que esto es un electronvoltio. Cuando hago la conversión, multiplico entonces arriba en joules. ¿Y cuánto nos da entonces esta cinética de 2.7 electronvoltios en joules? Me da 4.32 por 10 a la menos 19. Exactamente, muchas gracias. 10 a la menos 19 joules. O sea que miren que ahora sí, si nosotros decimos la cinética máxima es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, entonces como me están pidiendo la velocidad, pues la despejo, mírenla acá. Entonces quitemos ese un medio de masa. El 2 está dividiendo, pasa al otro lado ¿a qué? A multiplicar, entonces queda 2 más sobre masa igual a voltaje al cuadrado. Velocidad al cuadrado. Velocidad al cuadrado. Velocidad. Listo. Exacto. Velocidad. Raíz Y acuérdense que lado. para usted, exactamente, para quitar la raíz, para quitar el cuadrado, utiliza la raíz. Exactamente. O sea que miren que su velocidad va a ser 2 veces la energía cinética. Pero ¿cuánto fue que nos dio? 4.32 por 10 a la menos 19 joules dividido la masa. ¿Cuánto es la masa en este caso del electrón? Acuérdense que esa es otra constante. 9 algo por 10 a la 9.11 menos por 10 a la 34. menos 31. A la 31, Exactamente, 34. menos 31, como dice el compañero. Kilogramos. Listos. Y miren acá lo que son las unidades. Miren lo que yo les decía. Joules finalmente es kilogramo. Kilogramo por metro. Las voy a poner por acá otra vez. Vea, kilogramo por metro. Sobre segundo al cuadrado por metro. Todo sobre kilogramo. O sea que, ¿qué hago con los kilogramos? Miren. Cancelan, ¿cierto? Esto es lo que es el joules, que no se vayan a confundir. Y miren que me está quedando en metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Lo que tiene total sentido. Porque ¿cuánto da ese 4.32? Mire que se lo multiplicamos por 2 y lo dividimos por la masa del electrón, 9.11 por 10 a la menos 31. Miren que esto nos daría acá en el interior, sin sacarle raíz, nos estaría dando por 10 a la 11. Y miren que nos está dando metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Ahora sí, usted le saca esa cantidad raíz y cuánto nos está dando finalmente la velocidad. La velocidad que cogió el electrón. ¿Cuánto nos da? Aquí me dio 973.86. 973.000, porque ahí no va el punto. Sería 973.000. Ah, sí, correcto. 862.6.
Exacto, punto 6 porque lo redondeé. Correcto. 0.6 metros por segundo. Y en notación científica, rápidamente díganme a qué ¿No equivale es esto. metro cuadrado sobre segundo al cuadrado? No, porque ya salió de la raíz. Ya. ¿Listo? Mira que usted le saca eso, la raíz. Entonces noten que esto nos dio en notación científica 1, 2, 3, 93,862 por 10 a la 3. A las 5. o yo lo puedo poner así. A las ¿Sí 5. o no? Porque ¿cuántos lugares corrí la coma? Miren, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Que lo corra 6, entonces punto 973. Entonces, a ver, de acá lo que me interesa es, mire que no importa, porque no importa si usted desde acá arrancó con la constante de Planck en joules por segundo. Pero si usted arranca aquí con la constante de Planck en joules por segundo, recuerde que entonces la función trabajo la tiene que pasar primero a joules. ¿Listo? O sea, usted no se va a librar de la conversión. Tarde o temprano le toca hacerla. Porque mire que acá yo arranqué en electronvoltios para sacar rápido el voltaje. Cuéntenme. Cuando en este punto A da un valor negativo es incorrecto, ¿verdad? Cuando dé un valor negativo es porque, recuerden, ¿qué significa que dé el valor negativo? Que no se presentó el efecto fotoeléctrico. Porque el efecto fotoeléctrico, acuérdese que el chiste es que la energía de este fotón incidente debe ser mayor a la función trabajo. Si le dio negativo es porque entonces esa energía no era mayor. Entonces note que el efecto fotoeléctrico no se presentó. ¿Listos hasta allí? Ok. ¿Listos? ¿Preguntas hasta este punto? Ya ahora sí me entienden los factores de conversión. Profe, disculpe, y en ese caso, ¿cómo sería la definición? Cuando usted la quiere utilizar. Sí, señora. Ya usted sabe aquí cuál es la distinción, que si usted me va a coger la constante de Planck, usted es el que escoge, en pocas palabras, en qué unidades lo va a manejar. Si es en joules por segundo, ya usted sabe que esta función trabajo debe estar en joules. ¿Listo? Porque acuérdense que las unidades de energía, cuando usted me esté hablando de energía, las unidades de energía son dos, o electronvoltios o joules. Entonces, o todo está en joules o todo está en electronvoltios. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Sí, señora. ¿Listos? Profe, yo tengo Entonces, una duda. Es que yo le cuénteme. entendí al otro instructor, no sé si me equivoco, el compañero que también la Cuénteme. vio en el punto 1, el profesor dijo que lo que es la constante de Planck por la velocidad de la luz, que es C, la parte de arriba, la fórmula de arriba. Sí. Eso, ahí, él nos dijo que eso era 1240 nanómetros por electronvolt. No sé si estoy mal o yo entendí mal o algo así. Pues la única que podríamos hacer era nanómetros por electronvoltios. Sí. Pues a ver, la única que podríamos hacer es multiplicar H por C. No nos va a dar en nanómetros, nos va a dar en metros porque esta velocidad de la luz está en metros por segundo y la constante de Planck estaría dada. Si se trabaja en joules por segundo, pues mire que sería como joules por segundo. A ver, miremos desde las unidades. La constante de Planck es joules por segundo y la velocidad de la luz es metros por segundo. Entonces aquí nos estaría dando joules por metros. Él les dice que está dando ¿cómo? Pues no sé si le entendí mal, profe, como le digo. Dijo que 1240 nanómetros por electronvolt. Yo creo que yo le entendí mal al profesor entonces. Es 6.626, a ver si es que hizo la conversión. Sí, él dijo que una vez la hacía y pues daba ese resultado para hacerlo más directo. Ah, ok. Pero mire que si se multiplica igual es 2.98. A no ser de que haya cogido la otra, la de el electronvoltio. Profe, otra pregunta. No, sí, compañero, entonces, yo mirando la grabación ahorita sí, él escogió 1240 nanómetros. Sí, es así. Y él, sobre nanómetro.
Él la mandó de una y pues... Sí. Por esto, mírenlo, acá ya la tengo. Porque H es 4.136 por 10 a la menos 15 electronvoltios por segundo. ¿Listos? H. Y C es 3. Venga que acá, a medida que me corra hacia 3 este por 10 a lado. la 8. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, miren, si usted hace la multiplicación directica, en sus calculadoras en este momento Sí, les va a dar esto. 10 a la menos 6 electronvoltios por metros. Sí. Entonces, aquí sería correr la coma. ¿Cuántos lugares para que acá de menos 9? De menos 6 a menos 9, ¿cuántos lugares? 3 lugares. Serían? 3 lugares. Entonces, miren, 1, 1240. 2, 3. 3240.8 Nanómetro. por 10 a la menos 9, ¿cierto? Electronvoltios por metro. Y este electronvoltios 10 a la menos 9 metros es lo que es un nanómetro. Entonces, de allí que por eso él lo escribe como 1240.8. Y ahí se elimina con los nanómetros de que están dividiendo y Que queda nos está dando. O sea, Sí. ahí nos la dio más directa, básicamente. Por lo que veo. Exactamente, por nanómetros. Y estas se las dan es para que no tengan que convertir la longitud de onda de acá abajo por 10 a la menos 9. Entonces, mire que todo es por facilidad matemática, como usted lo considere más conveniente. A mí no se me da nada poner 10 a la menos 9 metros abajo, ¿listo? Okay. Pero miren que es como a ustedes les parezca. A algunos les va a parecer mucho más fácil así, ¿no? Con este HC. Ah, ok, profe. Pero por ejemplo, pues como así lo trabajó él, ¿no? Y pues al momento de yo hacerlo para el trabajo, yo soy pues del grupo de usted. No hay ningún problema que él también lo envíe así en el trabajo. Es que yo los he resuelto más o menos así como el instructor dijo. No hay problema. Ah, listo, profe, gracias. Recuerden que muchos son los caminos, muchos. El resultado tiene, eso sí, que ser el mismo, porque es física y matemática, el resultado siempre usted va a llegar al mismo. ¿Listo? Sea cual sea el camino. Listo, profe. Listo, gracias. muchachos. Entonces Profe, vamos una pregunta. continuando. Cuéntenme. ¿En esa velocidad la vamos a trabajar solo así o vamos a trabajar la velocidad relativista también? Depende. Por ejemplo, aquí solo nos pedían la velocidad con la que arranca el electrón. Entonces es esta, tal cual. También pueden pedirle la cantidad de movimiento. ¿Listo? Y acá voy a... gracias por esa pregunta, que en algunos trabajos de ustedes, o en casi todos, se está pidiendo la cantidad de movimiento. O sea, esta última. Ojo con la forma en cómo aquí utilizan la cantidad de movimiento, porque muchos de ustedes pues tienen esto muy metido todavía, MB, o la relativista que se venía trabajando. Pero acá tienen que ser muy conscientes de algo. Acuérdense que acá estamos ya en la física del fotón. Un fotón no tiene masa. ¿Listo? Miren que por eso ustedes ven la cantidad de movimiento y acá en las ecuaciones no ven la masa por ningún lado. Porque usted no va a encontrar nunca la masa de un fotón. No está dada, pero sí la del electrón, la del protón, la del positrón. Pero miren que la del fotón no, de allí que cuando ustedes vayan a calcular la cantidad de movimiento, es toda la energía que lleva él dividida la velocidad de la luz. ¿Listo? O lo que es lo mismo, miren que acá viene dada HF sobre C o H sobre lambda. ¿Listo, muchachos? Para que eso también lo tengan muy claro. Que en algunos foros he estado corrigiendo esto acá de la cantidad de movimiento. ¿Listos hasta acá? Entonces vamos avanzando. Miremos a ver producción de rayos X. Entonces, en los rayos X, recordemos que acá se ve el mismo fenómeno del electrón que sale en el camino del voltaje del cátodo hacia el ánodo.
Y recordemos que esa energía que coge este electrón en ir del cátodo hacia el ánodo, esa energía, usted la traduce, esa energía sería la energía cinética, cuando él arranca en su viaje. Y acuérdense que esa energía cinética máxima que arranca y coge ese electrón es coger la carga de él y multiplicarla por el potencial. Aquí ya no lo voy a llamar V sub 0 porque no es potencial de frenado, como en el efecto fotoeléctrico, sino que es voltaje del cátodo al ánodo. Ahora miren, esta cinética, toda esta energía cinética que lleva este electrón es el que se transforma en la energía del fotón. O sea que noten que esta es la misma energía con la que arranca el fotón de rayos X. Y ya sabemos que la energía está dada a su vez, si usted mira toda esta expresión, mire que es la carga del electrón por el potencial del voltaje del cátodo al ánodo, y esa es la misma energía del fotón de rayos X, porque toda la energía cinética se transforma en la energía del fotón, y la energía del fotón ya sé que está dada por la expresión de la constante de Planck por su frecuencia. Y esto a su vez, recuerden que esto es lo mismo que tener hc sobre lambda. ¿Listo? O sea que miren que si usted va a calcular la cinética máxima, la puede calcular con el potencial del cátodo al ánodo, y ya usted sabe que esa es la misma energía que va a tener el fotón de rayos X. Entonces, miremos a ver acá. Dice, ¿cuál es la diferencia de potencial mínimo entre el filamento y el blanco de un tubo de rayos X si se deben producir rayos XD? Y miren que acá me están diciendo de cuánto. 150 nanómetros de longitud de onda. O sea que miren, la longitud de onda de los rayos X es 0.150 nanómetros. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia de potencial? No es una expresión. Mire que acá está la diferencia de potencial, o lo que les ponía acá o acá. Díganme qué datos tenemos. Tenemos la longitud de onda, entonces yo ya sé que esa energía que lleva ese electrón es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Recuerden qué es esto, mírenla acá. Yo sé que es HF o HC sobre lambda. O sea que miren que acá tenemos. ¿Cómo nos da esto entonces? Miren que ya tenemos la longitud de onda. Yo siempre, la verdad, les voy a decir la verdad, yo siempre utilizo la constante de Planck acá en electronvoltios sobre segundo, y siempre hago la conversión de la longitud de onda, siempre. Pero bueno, son familiares con esta conversión, pues la pueden hacer directica. ¿Listo? Yo me voy a ir paso a paso por el 4.136 por 10 a la menos 15 electronvoltios por segundo por la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, todo dividido la longitud de onda, pero entonces recuerden que longitud de onda es 1 nanómetro, está dado en nanómetros, entonces usted ya pone acá, pues 1 nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Miren que ese sería, por eso yo les digo, yo prefiero siempre hacer esta conversión acá. Y esto entonces, ¿a qué es igual? No quiere decir que no vaya a dar, ¿vale? Que tiene que dar lo mismo. ¿Cuánto nos da esto? Cancelo los segundos. 8.272. 8.272, 8.272 así cerrados de una. Sí, señora, me dio eso. Bien, bien, muchas gracias. 8.272, ¿cierto? Me dijo, sí. Ahora noten que esto que nos dio. Segundos con segundos se cancelan. Este metro se me cancela con este metro de acá. O sea que el resultado en que dio en electronvoltios. Y recuerden que ese electronvoltios, miren que esto es tener la
carga del electrón por el voltaje del cátodo al ánodo es 8.272 electronvoltios. Y observen que entonces, ¿quién va a ser el voltaje? El voltaje es el 8.272 electronvoltios dividido Por la carga del electrón. la carga. Y acuérdense que aquí es donde las cancelo y por eso me queda el voltaje. 8.272 voltios. ¿A los demás compañeros también les dio 8.272? ¿Sí o no? Sí, tutora. Ah, listo, listo. Bueno, entonces miren que ahí ya tenemos lo que es exactamente ese potencial de frenado. ¿Cuál es la diferencia de potencial? Y usted ya sabe que el potencial le debe dar en voltios. ¿Listos? Voltios. Perdón que yo hago mucha énfasis en las unidades porque es la forma en cómo usted aprende a darle contenido físico a las cosas. Listos. Ahora, ¿cuál es la longitud de onda mínima que se produce en un tubo de rayos X que ahora funciona a 30 kilovoltios? Ahora miren la B, cómo se la voltearon. Miren que en el A, si ustedes miran, perdón, en el punto A, lo que nos daban era la longitud de onda y con la longitud de onda teníamos que calcular el voltaje. O sea, mire de dónde arrancamos y a dónde llegamos. O sea que la diferencia de potencial que hay acá en este tubo de rayos X, usted aquí está colocando 8.272 voltios y está obteniendo rayos X de 100.50 nanómetros. ¿Listos? Ahora aquí en el numeral B ya es al revés. Le dicen, mire, ahora ¿cuál es la longitud de onda que se va a producir si usted pone en una diferencia de potencial de 30.000 voltios? ¿Listos? Entonces miremos, miren que en el numeral B arrancan al revés. Nos dan ese potencial y nos dicen, mire, el potencial es 30 kilovoltios, o sea, 30.000 voltios acá. ¿Qué longitud de rayos X usted va a obtener? Entonces recordemos, la ecuación es que toda esa energía cinética que llegan los electrones va a ser igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda que va a tener el rayo X. ¿Sí o no? ¿Cómo despejamos acá? Observe su meta. A usted le preguntan es la longitud de los rayos X. ¿Cómo los despejamos, muchachos? Intercambia el lugar con... Aunque, a ver, esto que está haciendo, ¿qué operación está haciendo acá la longitud de onda? Dividiendo, pasa. Exactamente, así es como uno debe decir. La longitud de onda la pasa a multiplicar, ¿cierto? Al otro lado, por la carga por el voltaje. Ahora, todo este factor está multiplicando, lo bajo a dividir. ¿A quién? Al HC. O sea que mire que la longitud de onda aquí, ¿quién va a ser? Entonces voy a coger nuevamente la constante de Planck en términos de electronvoltio por segundo. ¿Listos? O sea, 4.136 por 10 a la menos 15 electronvoltios por segundo por la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y todo esto lo voy a dividir en la carga del electrón por el voltaje. Y ese voltaje me están diciendo que es 30.000 voltios. Entonces, unidades, ¿cómo cancelan acá? Noten, este segundo se va con este segundo de acá. Noten que este electronvoltio
es el producto de este electrón con este voltaje, ¿cierto? O sea que estos se me van a ir. Y entonces toda la respuesta me va a quedar en ¿qué? Como se espera. Metro. Por eso se llama longitud. ¿Y cuánto nos da entonces esa longitud? 4.136 por 10 a la menos 11. 136 por 10 a la menos 11 metros. ¿Y cuánto es eso? Pasemos eso a nanómetros. Para que esto me dé nanómetros, nanómetros es 10 a la ¿qué? A las Menos Menos 9. 9. A la menos 9. Listo. A ver, ustedes, ¿cuántos lugares tengo que correr la coma? 2. Lugares. Quedaría 2 lugares. 0,04. Exactamente. Entonces miren que al correr la coma 2 lugares, córrenla acá. 1, 2. Y ahí va a quedar la coma. O sea que 0.04. El libro le va a dar a usted 0.414 porque le va a redondear estas dos cifras. ¿Listo? Bueno, yo las voy a poner el 36 porque después de pronto mirando dicen de dónde sacó ella. ¿Listo? Y miren que esto es por 10 a la menos 9. Y el 10 a la menos 9, ya ahí llegamos. Eso es 0.04, 136 por, no es necesario poner el por, sino directamente escribir acá nanómetros. ¿Listos? O sea que si ahora usted pone acá en la diferencia de potencial 30.000 voltios, mire que usted tiene unos rayos X de menor longitud de onda, 0.014. Miren que con el de 8.200 teníamos uno de 0.15 nanómetros. Ahora con el de 30.000 vamos a tener una longitud de onda mucho menor, un orden de magnitud menos, miren, 0.04. Muchachos, ¿hasta acá van conmigo? Señora. Yo me perdí en lo último, ahí donde hizo la conversión. La última parte. Correr la coma. En el de correr la coma, ¿cierto? Sí, señora. Listo, señor. Mire acá. Acuérdate que un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Entonces a usted le dio en menos 11. ¿Listo? No estoy diciendo que si usted la deja así, pues no está, que está mal, no, está también bien. Pero acuérdense que uno reporta en nanómetros. ¿Listo? Entonces es bajar. ¿Cuánto hay de 9 a 11? 2 lugares. 2 lugares. O sea que es correr la coma 2 lugares hacia la izquierda. Y eso fue lo que hicimos. Okay. ¿Listo? 4.136. Corra los 2 lugares. 1, 2. Y ahí va a quedar la coma. Muchas gracias. Bien, bien. Ahora miremos acá. Hasta acá vamos en el segundo tipo de ejercicio que van a tener. Entonces, de rayos X. Ahora, observen también que muchos de ustedes van a manipular esto en joules. ¿Listo? En la otra unidad de la constante de Planck. Acuérdense que son 2. También pueden utilizar joules por segundo. No les voy a decir que no, claro que sí. Pero tienen que llegar eso sí a lo mismo. Entonces aquí el joules por segundo. ¿Puede mostrar la ecuación principal de punto M, por favor? La ecuación principal de rayos X. Acá está. ¿Cierto? Me está preguntando por esta, sí. Sí, gracias. Bueno, entonces acuérdense que también acá puede ser joules por segundo, pero eso sí, acá es bien importante y se los voy a dejar por acá abajo. Ojo, de recordatorio. Todo el que me utilice la constante de Planck en joules por segundo, sí me tiene que utilizar la carga del electrón. Mire que yo aquí dejo la carga del electrón quietica. Si usted me va a utilizar joules por segundo, la carga del electrón me la tiene que dar en la carga del electrón, que es 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Por qué? Porque ese es el sistema de unidades. O sea, que ahí no me puede dejar como yo estoy dejando aquí el electrón quietecito, no, me tiene que
donde va el electrón, ahora la carga del electrón la tiene que reemplazar por la carga del electrón. Por eso yo les decía que es por facilidad que uno utiliza el electronvoltio por segundo. ¿Estamos hasta allí? Señora. Esto en una nube de aclaración, que no vayan de pronto a decir, pero no me da con el otra constante. Listo, continuemos entonces. Pasemos a la dispersión de Compton. Voy en el orden, así como ustedes tienen los ejercicios. Permítanme, conecto este. Entonces, en la dispersión de Compton, ustedes ya saben que el fenómeno es que llega un fotón, choca con un blanco, y al chocar con un blanco es como si chocara con un átomo, ¿cierto? Y ahora hay una energía, que es la energía antes, la conservación de la energía se cumple. Hay una conservación de energía antes y un después. Espérenme, conecto este computador y continuamos. Un momento, que ya es... ¿Listos? Listos. Entonces, recuerden que acá nosotros tenemos en la dispersión de Compton una, a ver, voy a mandar por el chat, ¿sabes? Antes de que se me olvide, la asistencia, el link de la asistencia. Uy, yo no estoy pendiente del chat. Listo, porfa entran. Recuerden que mi nombre es Luz Esther González. O pónganle Luz González Reyes. Acá se las pongo en el chat. Y llamemos a este CIPAS. Llamémoslo algo corto. Que sea todo lo que es fotón. Pongámosle así, fotón. Y yo ya sé que ese es un nombre con el que puedo filtrar fácilmente, fotón, el fotón. ¿Listos? Si pueden entrar al link, por favor, ahorita me confirman. Sí, señora, sí se puede. Listo, muchas gracias. Listo, entonces, a ver, pasando por la última parte. Entonces, ya a la dispersión del fotón. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta en esta partecita? Primero, hay un fotón que va a incidir con un blanco, y cuando yo hablo de blanco es un material, ¿listo? Entonces, ese material, como está quieto, miren que llega el fotón a chocar con el átomo que hay allí. En ese caso, miren que acá el dibujo se lo muestra así. Es como si llegara el fotón a chocar con un electrón de ese blanco. Entonces miren que este fotón viene con toda su cantidad de movimiento y su energía. Y antes del choque, pues este electrón también tiene una energía, que es la que se llama la energía en reposo de él. Ahora miren que cuando esto choca, hay un después. Y ese después es el que se llama la dispersión de Compton. También recuerden que esta dispersión se dio con rayos X. ¿Listos? Entonces, llegan los rayos X, chocan un blanco y se dispersan. Esa dispersión, ¿qué hace? Que esta energía del fotón del antes se divida en dos. Una parte se va con el fotón dispersado, pero resulta que esa energía le cambia y la longitud de onda del fotón dispersado también cambia. Y parte de su energía se le transmite a este electrón que estaba allí en ese blanco. De allí que haya un antes y un después. O sea que miren que es como si hubiese una división de la energía, pero acuérdense que se tiene que cumplir la conservación de la energía. La energía antes tiene que ser igual a la energía después del bombardeo. Entonces, viene la energía, el fotón con toda su energía,
el átomo y el electrón que está allí también tiene una energía en reposo. Cuando chocan, esta energía que traía el fotón se va a dividir en dos. En el fotón dispersado, más parte de ella se la transmite a este electrón que sale hacia acá. Eso es el fenómeno de la dispersión de Compton. Ahora, es en honor a Compton porque él es el primero que los observa. Y él observa este fenómeno justamente con los rayos X. Ahora miren, cuando en la web pasada yo no estuve hasta el final porque tenía los problemas de conexión, pero fíjense que debieron haber llegado a esta expresión. ¿Listos? De la dispersión de Compton. ¿Qué es lo que yo necesito? No vamos a entrar hoy acá en la demostración, pero sí que usted me diferencia los términos. ¿Qué significa el lambda prima y qué significa lambda? ¿Qué significa lambda prima y qué significa lambda, muchachos? Una desviación, o sea, la primera es se desvía una de La desviación, que en este caso lo tenemos que llamar dispersión. ¿Listos? Entonces voy a pegarles acá para que diferencien eso. Acuérdense que yo siempre les he dicho, para ustedes aprenderse un concepto en física, deben tener un buen gráfico siempre a la mano. Recuerden que ahí ya deben de estar viendo el gráfico que les pegué, que es justamente el montaje experimental. Mire que vienen los rayos X y esos rayos X vienen con una energía. Al tener una energía, recuerden que vienen con una longitud de onda. Chocan con el blanco. Después de que chocan con el blanco, acuérdense que hay un electrón que arranca acá, un electrón que arranca su camino con una parte de esa energía con la que venía el fotón, y hay un fotón dispersado, y él se dispersa con una longitud de onda diferente. ¿Sí se fijan? ¿Por qué? Porque miren que este fotón que viene con una energía y una longitud de onda lambda se divide en dos. La energía va parte con este, que es el dispersado, y parte con el electrón que sale dispersado. ¿Estamos hasta allí? Hola. Sí, señora. Ah, listo. Entonces, ahora sí. Observen que lambda prima, ¿quién es lambda prima? Miren que lambda prima acá se ve en el fotón dispersado. O sea que al ser el fotón dispersado, quiere decir que este lambda prima de la ecuación es la longitud de onda, del fotón dispersado. Y noten que entonces este lambda que no tiene primado, es la longitud de onda del fotón incidente. O sea, el de antes del choque, el que incide. Ahora, miren que acá volvemos a encontrar la constante de Planck, la masa. Claramente es la masa de quién, muchachos, allí. Esa tiene que ser la masa de quién. Del electrón. Del electrón. Del fotón. Bueno, entonces vuelvo y les recuerdo. Del electrón, de este electrón que se dispersa. Acuérdense que el fotón no tiene masa. ¿Listos? Acuérdense de ese detalle. Por eso, al no tener masa, acuérdense de lo que les decía acá, de la cantidad de movimiento del fotón. Mire que la cantidad de movimiento del fotón, si usted le ve, él no tiene masa por ningún lado. A diferencia de la cantidad de movimiento electrónica, de electrones o de cuerpos en los que usted mire que usted utilizaba mv cuadrado en la clásica, y en la relativista era mc cuadrado sobre el factor de corrección y todo eso, pero porque estamos hablando de electrones o de partículas. Aquí estamos hablando de fotones, entonces el fotón no va a tener
¿Listo? Entonces aquí sería la del electrón. Por la velocidad de la luz, por 1 menos el coseno de phi, que es el ángulo en el que se dispersó la luz. ¿Listos? Sin más preámbulos. Acuérdense que acá también pueden utilizar un factor de corrección que es la constante de Planck. Como todas estas tres son constantes, mire que usted puede o reemplaza una a una o ya utiliza el valor que da toda esa división. O sea, mire que puede utilizar de una lo que da todo el factor H sobre MC. ¿Listos? Entonces, a ver, miremos el ejercicio de aplicación de este. Dice, unos rayos X, perdón, con longitud de onda, no sé por qué se me puso así oscuro. Profesor, una pregunta. Cuéntenme. Es que como ya desde el tercer ejercicio cambiaron la constante de la velocidad de la luz, no importa que se utilice 3 por 10 a las 8. Antes de, ¿dónde cambió la velocidad de la luz? ¿En cuál? Ah, aquí. Sí, hay dos. Ah, pues mire que si usted no me dice, yo no me había dado cuenta. Sí, cambiará en un factor aquí decimal pequeño, pero no importa, en el cálculo no le va a alterar el resultado tan marcadamente. ¿Listos? No me había dado cuenta. Permítanme, cierro que se me está bloqueando este. Ya vuelvo a abrirlo. Listos, ahora sí. Ok. Entonces dice, dispersión de Compton. Y dice, unos rayos X con longitud de onda de 0.0665 nanómetros sufren la dispersión de Compton. No se ve. No se ve, no se ve. Venga, vuelvo a compartir. ¿Ahí ya se ve? Ahí sí, señora, gracias. Y ahora sí. Ahora sí, gracias. Listo. Entonces, a ver, les venía diciendo. Profe, Entonces, leamos. disculpe antes de que, profe, disculpe. Bien, sí, señor. Profe, antes de que continúe, qué pena interrumpirla. ¿Qué nombre tiene? Este es CIPAS fotón, le puse. Voy a volverlo a escribir acá. Fotón, exacto. Listos. Ahora dice lo siguiente. Unos rayos X con longitud de onda inicial de 0.0665 nanómetros sufren dispersión de Compton. ¿Cuál es la máxima longitud de onda que se encuentra en los rayos X dispersados y a qué ángulo de dispersión se observa esa longitud? Entonces, a ver, primero, noten que lo que nos están dando, usted lo que sí se tiene que ubicar sí o sí es si le están dando en su ejercicio la longitud de onda incidente o la dispersada. ¿Por qué les digo eso? Porque en los ejercicios de las tareas a algunos les está tocando la dispersada y a otros les tocó el incidente. ¿Listo? O sea que a algunos van a tener que despejar la incidente y otros van a tener que despejar algunos van a tener que despejar esta incidente o algunos van a tener que despejar la dispersada. ¿Listos hasta allí? Que es bien importante que tengan esa diferenciación. Aquí, ¿cuál nos están pidiendo? ¿La incidente o la dispersada? La dispersada. La dispersada, porque miren que en su ejercicio, si usted lee bien, dice cuál es la magnitud, la máxima longitud de onda que se encuentra en los rayos X dispersados, señores. Y si son los dispersados, usted viene a la expresión y dése cuenta que el dispersado es el lambda prima. O sea que cuando usted tiene lambda prima menos lambda igual a H sobre MC por 1 menos el coseno de phi, observen que a usted le están pidiendo es este. Y si nos están pidiendo ese,
ahora la pregunta es, mire que nos quedó el despeje súper fácil, porque entonces este que está restando pasa al otro lado a ¿qué? A sumar. Exactamente. 1 menos coseno de phi más la longitud de onda incidente. Listos. Continuemos entonces. Esto es igual a ¿qué? Entonces miren que esto va a ser. Recuerden que este lambda prima, este factor H sobre MC, voy a utilizar este de acá, ¿listo? Ya acá el factorizado, que es 2.426 por 10 a la menos 12 metros. Entonces miren que esto es tener 2.426 me parece, sí, por 10 a la menos 12 metros. Ahora, este factor viene multiplicado por 1 menos el coseno del ángulo. ¿Y ahí qué hacemos? Muchachos. En ese no nos están dando el ángulo, profe. No están dando el ángulo y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que la dejamos expresada? ¿Lo dejamos así expresado o qué se ocurre por allí? ¿Qué se le ocurre entonces a los demás compañeros llegado el caso? Despejar el ángulo. Despejar el ángulo y allí como sabemos cuál será el ángulo. ¿Cuál es la máxima dispersión que puede lograr allí ese ángulo dispersado? Entonces, a ver, miremos esto. Miren que aquí le están preguntando profe, cuál ahí es la máxima. El ángulo máximo que tomaría de 90 grados, ¿no? Sería 1. 90 grados. 90 grados. Esos son 45 grados, ¿no? El máximo. Entonces, a ver, allí la única es si esos rayos inciden. Cuando se dice cuál es la máxima longitud de onda que se encuentra en los rayos X dispersados y a qué ángulo de dispersión se observa esa longitud de onda, bueno, allí ese ejercicio es de análisis más que todo, ¿no? Porque entonces allí sí tendríamos que decir, bueno, nosotros acá tenemos la ecuación de la dispersión de un rayo X en el experimento de Compton. Ahora, ¿cuál es ese máximo valor de phi que él podría tomar? El máximo. Entonces, miren que algunos compañeros dicen 45, pero allí no sería el máximo porque allí ese 45, él puede tomar 45 o miren que puede tomar más, ¿no? Pero Sí, entonces, ¿hacia dónde Podría podría? ser Ahí es como si de 49. Sí. podrían cualquier ángulo, porque mire que 60 se puede, 70 se puede, allí entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguien que nos explique de pronto? Sería como el ángulo de X, una incógnita. Sería como si fuese, exacto, es que aquí como está, mire que no lo tenemos, entonces es como si efectivamente pues aquí nos fuese a quedar 1 menos el coseno de phi más la longitud de onda pues del incidente. O sea, si miramos este ejercicio es como si nos fuese a quedar aquí así, ¿listo? Porque efectivamente no nos están dando. Y acá entonces usted para operarlo necesita conocer este ángulo. ¿Listo? Entonces, específicamente no nos lo han dicho. No nos lo han dicho.
Sin embargo, es importante, lo que sí pueden ustedes mirar, es que el máximo no necesariamente es cuando se llegue a K90, sino que la máxima dispersión de él, miren que de acá a acá 180. hay 90, 180 exactamente. Él puede tomar de dispersión, él se puede mover en todo el barrido de 180. ¿Listo? O sea, no necesariamente es de 0 a 90. ¿Listo? O sea que si a nosotros nos preguntaran, por eso les decía yo que es de análisis, es ya de mirar allí el gráfico. Entonces el máximo valor, el máximo ángulo en el que se puede dar esa dispersión es 180. ¿Listo? En los ejercicios que a ustedes se les han puesto, se les da el ángulo. ¿Listo? Se les dice en qué ángulo se dispersó. Esto es como si tuviéramos en cuenta cuando los primas, para que haya un cambio en la transformación de la luz, deben haber inclinación por lo menos la mínima. ¿Es algo así? Exactamente, pero mire que acá esta sería la máxima. ¿Listo? Longitud de onda que se toma y entonces ¿con qué ángulo? Ya ustedes saben que entonces el barrido de ese ángulo puede ser entre 0 y 180. ¿Listo? ¿Listos? ¿Listos? O Sí, sea que señora, sí, acá señora. este pedazo es de deducción, aunque a usted siempre le van a decir cuánto se ha dispersado, pero si a usted ya sabe que si le llegan a preguntar cuál es la máxima longitud de onda que se puede encontrar de ese rayo X dispersado y a qué ángulo de dispersión se observa esa longitud de onda, entonces mire que puede ser máximo hasta 180. ¿Listos? Y entonces eso hace que ya podamos cerrar entonces, en este caso, el ejercicio y decir, mire, o sea que esa dispersada va a ser 2.426 por 10 a la menos 12 metros por 10 a la menos 12 metros por 1 menos el coseno de 180. Pero el coseno de 180, ¿cuánto da? ¿Alguno lo metió en la calculadora? -1, bro. Menos 1. 0,665 nanómetros. O sea que miren que este valor de acá, el valor del coseno de 180 es menos 1. O sea que con este menos que hay acá afuera se convierte en más. O sea que todo este factor de aquí es como si nos estuviera dando 1 más 1, que es ¿cuánto? ¿Listos? Que esto es como tener 1 menos por menos más 1, 1 más 1, 2 por este 2.42. O sea que la máxima longitud de onda que con la que se puede dispersar ese rayo X es ¿con qué valor? $4,84. 4.84, a ver, les pregunto, ¿será que ahí podemos sumar todo eso así directico o tenemos que hacer allí algún cambio? Y convertirlo en a nanómetros. Exactamente, ahí sí nadie dijo nada, ¿no? Miren que acá tenemos metros y aquí nanómetros, o sea que aquí, ojo con la conversión, acuérdense que el nanómetro es 10 a la menos 9 metros y ahora sí le creo que le va a dar el resultado. Profesor, eso da 1.7705 nanómetros. 1.7705 nanómetros y a todos les dio el 1.7705 nanómetros. Eso es que sí me dije. ¿Cómo? ¿Me está hablando? Cuénteme, señor, que no Señor, alcancé a tiene todo. escuchar.
Ah, tienes el micrófono encendido. ¿Cuánto nos da esa longitud dispersada? Otro compañero que corrobore ese valor. O que diga si es que no está dando igualito. Ya contesto la de la pregunta de Norbeiro. Me da 7.13 por 10 a la menos 11, o sea, 0.071 nanómetros. Exactamente. A ver, a corregir por allá el otro valor que me alcanzaron a decir, que efectivamente acá en el libro da 0.135 de hecho, pero este nos sirve ya para hacer la conversión. Entonces, miren que está otra vez en menos 11. Para que dé en menos 9, corremos la coma 2 lugares a la izquierda, ¿no? Menos 9 metros, y ya sabemos que 10 a la menos 9 metros es el nanómetro. O sea que en realidad la longitud de onda de ese al dispersado es 0.0713. Miren el incidente y miren el dispersado, para que ustedes, acuérdense que no se vuelvan maquinitas calculando y ya. Recuerden que este es el incidente, ese 0.06, y miren el dispersado. La variación puede que usted diga que es muy pequeña, pero acuérdense que en este rango de magnitud no es imperceptible. ¿Listo? Entonces no podemos considerar, no, pues no es nada. Sí es bastante para hacer la longitud de onda en el orden de los nanómetros. En cambio, en el espectro visible, de pronto sí, una diferencia de 0.2 o de 2 centésimas no la percibe el ojo humano. Pero cuando hablamos de rayos X, sí es perceptible. ¿Hasta allí van conmigo? Sí, señora. Pues tengo una pregunta. Cuéntenme. Digamos que ahí cuando la onda incidente llegas a un ángulo de 0, ¿cierto? O sea, no vienen con ángulo. Se supone. Ah, exacto, sí. Es como si viniera, Con es lo ángulo que uno 0. llama perpendicular al blanco. Sí. Digamos que ahí me está diciendo que toma un ángulo hasta de 180, pero digamos que ahí el 180, pues pienso yo y como lo veo, tomaría también valores negativos, entre un ángulo de 90 y pues hacia el otro lado. No sé si me hago entender. Ahí cómo se tomaría eso, es que no sé por qué se toman los 180. Pues entiendo que el ángulo total es de 180, pero cuando Sí, digamos la onda del dispersado de hacia abajo, no hacia arriba como muestra la gráfica, sino hacia abajo, ¿cómo tomaría, digamos, ese resultado? Pues allí puedo explicárselo de dos formas. Fíjese que voy a ponerle así el dibujo como si acá esté el 0 y acá el 180. ¿Está viendo la pantalla? Sí. Sí, sí, señora. Listo. Acuérdense cuando nosotros nos enseñan los ángulos con los, en los cuadrantes. Primero, segundo, tercer cuadrante y cuarto. ¿Listo? Entonces sí, en el primer cuadrante el coseno, siempre sea el ángulo que vaya en el primer cuadrante, efectivamente es como usted dice. El coseno va a tomar valores positivos, ¿cierto? El coseno del ángulo. Y en el segundo cuadrante, cuando usted esté analizando acá en el segundo cuadrante, él puede tomar valores negativos. Entonces, usted ya sabe que acá en el cálculo, él o le resta o le suma. Mire que acá sería uno menos, y de acuerdo al valor que él se tome, entonces o suma o resta. Pero lo que usted dice es correcto, puede tomar valores positivos y negativos. Ok, profe, muchas gracias. Listo, listo. Ahora, listo, pasemos a lo siguiente. Si ya tenemos esta parte, la otra pregunta que me hacían en el chat era ¿qué sucedía acá con la longitud de onda? Como si tuviesen que calcular esa incidente y les dieran
la dispersada, entonces noten que de la ecuación acá de la dispersión de Compton, ya nosotros tendríamos es que despejar el menos lambda. Entonces, si usted tiene la ecuación, va a hacer acá una separación. Miren que la ecuación es la dispersada menos la incidente igual a H sobre MC por 1 menos el coseno de phi. ¿Listos? Ahora noten que de lo que tenemos acá, miren que si a ustedes les están pidiendo es esta, ¿qué haríamos entonces para despejarla? Yo casi siempre me quito de encima primero ese signo negativo. Entonces yo, ella que está restando, la paso al otro lado a sumar. ¿Listos? Y como yo ya sé que esto es lo que tengo que despejar, entonces ahora todo este término es el que paso al otro lado a restar. ¿Listo, señores? Dejo ahora este quietecito acá y mando todo este término al otro lado a restar. Sí contesté la pregunta de Norbeiro. ¿Listo? Listo, listos. Bueno. Y terminemos entonces con la última pregunta. No, llamémosla fotón, Wilson. Este ZIPAS para que quede fácil la búsqueda después. ¿Listo? Ese nombre lo ponemos es para poder después extraer la información. Bueno, hasta acá entonces van conmigo. Cerremos entonces con el último tipo de ejercicio que les tocó a algunos, que es con las ondas de de Broglie. ¿Listo? La longitud de onda de de Broglie. Ahora, no sé si hasta este punto alguno tenga alguna pregunta en particular. ¿Bien, bien? Bueno, entonces continuamos. Bueno, entonces, a ver, terminamos. No, nos falta longitud de onda de Broglie y ya pasamos con el principio de incertidumbre. Entonces, a ver, en las ondas de Broglie, para que no nos quedemos mucho acá, mire que lo que tenemos es un electrón que se mueve con esta rapidez de 4.70 por 10 a la menos 6, a 10 a la 6 metros por segundo. ¿Cuál es la longitud de onda de de Broglie? Alguien que rápidamente primero nos ponga en contexto qué es lo que significa la longitud de onda de de Broglie. ¿Qué es? O sea, usted como ingeniero, ¿qué ha entendido de la longitud de onda de de Broglie? Porque uno hablar en el aire. ¿Qué es lo que significa, muchachos? ¿Sí me oyen? ¿Por qué quedaron tan callados? Los coreógrafos. ¿Cómo? Entonces, a ver, ¿cuál es una de las características? Observen lo que se dice. Longitud de onda. Entonces se las pongo así. Observe que usted me habla de la longitud de onda desde que hemos empezado. Usted me habla cuando me habla de la luz, de los fotones de luz, y entonces iniciamos con que toda la energía, por ejemplo, en el efecto fotoeléctrico de una onda incidente monocromática, una onda de luz, entonces se le conoce como el fotón, y entonces eso tiene una longitud de onda. Y todos hasta este momento sabemos que esa longitud de onda de la que estamos hablando acá es de la luz incidente o del fotón incidente. Y mire que lo llamamos ondas de luz y tiene una longitud de onda, y esa longitud de onda es la que me ubica el color o el tipo de onda de la que se esté hablando. Entonces mire que usted me habla de una longitud de onda y la traduce en color,
en frecuencia, en energía. Porque estamos hablando del fotón. Y entonces después pasamos a los rayos X y también hablábamos, mire, se crea un fotón de rayos X. Y entonces él tiene una longitud de onda determinada en el espectro visible y tiene una frecuencia. Después, mire que en el orden de ideas pasamos a la dispersión de Compton y volvemos a lo mismo. Mire, acá viene un rayo X, choca con el blanco y se dispersa. Y eso tiene una longitud de onda. Y entonces todos ustedes dicen, ah, bueno, sí. Llegamos a de Broglie y ahora me están pidiendo dice, que calcule la longitud de onda de un electrón. Y observen porque se lo que comporta dice como acá. onda y partícula. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el punto y cuál es el gran descubrimiento con la longitud de onda de Broglie? Resulta que de Broglie es el primero en descubrir que el electrón también se comporta como una onda. Es que para todos nosotros el electrón, y hasta esa fecha era una partícula, se comportaba como una partícula. Pero resulta que él también muestra las propiedades de una onda. Entonces de allí, que en la última web, esa es la idea de la última web, allí se explicó esta parte, donde también el electrón tiene esa dualidad, onda-partícula. ¿Qué es lo que significa eso? Acuérdense que igual la idea es que ustedes también lean mucho más del asunto, pero miren que el electrón, al nosotros decir que es una onda de una partícula, es porque él está en un punto y en todo el espacio al mismo tiempo. Es decir, un electrón usted no lo ve como una partícula simple en una posición dada con un tiempo dado. No, mire que al ser una onda, él llena todo el espacio al mismo tiempo. De allí que todos quedan, uy, ¿cómo así? Que ese también se comporta de esa forma. Aquí solamente les voy a dejar para los interesados y para que se interesen, porque el chiste del asunto es uno interesarse por las cosas. Que este descubrimiento permitió finalmente, es lo que permite finalmente en una de sus principales aplicaciones, los microscopios de ultra alta precisión. Y entonces les voy a pegar una de las imágenes donde usted observa esos detalles. Y esto lo hago es en modo de despertar que ustedes quieran conocer un poco más. Doctora, de algo que es tan. Eso fue Cuénteme, antes del experimento de la doble rendija, ¿antes o después? Este ya de Broglie se da después. Aunque acuérdense que independientemente, uy, que lo hice. Aunque acuérdense que independientemente a esa pregunta, cuando hablamos de esto, todos ellos fueron contemporáneos. ¿Listo? Entonces mire que ya le voy a mirar a ver acá rápidamente. Fíjese que de Broglie ganó por esto el premio Nobel en 1929. Le voy a dar el dato exacto. Y el experimento de la doble rendija, claro que es que ese ya se ha venido, este principio inicia ese principio de la doble rendija, ese experimento más o menos en 1928. ¿Sí se fija que es contemporáneo? Y dice que todo este estudio inicia en 1924. O sea que en realidad es contemporáneo. También acuérdense que el experimento de la doble rendija es un experimento que ayuda a entender, ¿no?, el comportamiento onda-partícula. Bueno, ahora sí, aquí les dejo esa inquietud, porque ustedes acuérdense que el chiste no es que traguen entero, porque allí la idea es que usted analice cómo así, que un electrón también se comporta como onda. Listos. Ahora miremos hasta esta parte de acá. Tenemos un electrón se mueve con una rapidez de 4.70 por 10 a la 6 metros por segundo. ¿Cuál es su longitud de onda? La longitud de onda de Broglie. Muchachos,
¿Qué hacemos hasta acá? Entonces, ¿cómo está esa longitud de onda de de Broglie? Creo que yo esa longitud de onda, yo aquí pegué, fue la del voltaje que muchos de ustedes van a utilizar, pero ya misma les pego también la longitud de onda propiamente de Broglie. ¿Listos? Para una partícula. Y entonces esa viene dada así. Entonces acá se las pego también para que ustedes queden con todo el compendio de ecuaciones, porque algunos van a utilizar esta de arriba y algunos van a utilizar esta que les acabo de pegar. ¿Listo? Entonces noten, en esta primerita nosotros tenemos la longitud de onda de Broglie y miren que es la constante de Planck sobre la cantidad de movimiento. Y aquí ya la cantidad de movimiento es la cantidad de movimiento del electrón. ¿Sí se fijan? ¿Sí se fijan hasta este punto? Que es la cantidad de onda del electrón. Permítanme que me va a tocar salir, que ya se me sobrecalentó este. Ya vuelvo acá a compartir. Okay, es que esto al meterse acá no me deja subir esta expresión. Listo. Entonces noten, constante de Planck, cantidad de movimiento. Aquí ya la cantidad de movimiento es la del electrón. Aquí tenemos entonces, mire que para una partícula yo la puedo ver como la constante de Planck sobre la cantidad de movimiento mv, pero también si tenemos justamente esa diferencia, esa energía con la que arranca el electrón, por ejemplo, en su viaje de cátodo a ánodo nuevamente, miren que vuelve a aparecer la carga del electrón por ese voltaje. Ustedes tienen dos tipos de ejercicios en esta parte, los que tienen voltaje y los que les van a dar velocidad. Entonces ya sabemos que dependiendo del contexto, si usted tiene voltaje, pues va a utilizar esta expresión y si usted tiene velocidad, pues va a utilizar esta de abajo. Por ejemplo, el ejercicio aquí pide rápidamente cuál es, si un electrón se mueve con esta rapidez, cuál es la longitud de onda de de Broglie. Entonces miren que la longitud de onda, este ejercicio sale directico. Díganme la constante de Planck, ¿en qué unidades se tiene que utilizar allí? La de Sí, metros la por... velocidad. Sí, perdón. Ahí me metí. ¿Tú traes la que usted suele usar? La de metros por... Ah, toca la de 6, Exactamente. Miren que aquí nos toca la constante de Planck de 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. ¿Por qué nos toca esta? Porque miren que está dividida por la masa por la velocidad. Pero si usted mira, la velocidad está dada en metros por segundo. El solo hecho de que esté en metros por segundo, mire que acá tenemos que reemplazar por la masa del electrón por la velocidad que él lleva. Acuérdense que la masa del electrón es 9.11 por 10 a la menos 31. ¿Listo? Kilogramos. O sea que acá nos tenemos que dividir entre 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos y esto multiplicarlo por la velocidad y la velocidad es 4.7 por 10 a la 6 por 10 a la 6 metros por segundo. Ahora miren, acá voy a correr este valor cada vez más hacia el centro y observen que entonces esto ¿qué nos va a dar? ¿Cuánto nos da esta longitud de onda? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da, muchachos? Hola. Ya, doctora, ya la estamos haciendo.
1.54 por 10 a la menos 10. Exactamente. Muchas gracias. 1.54 por 10 a la menos 10 metros. Rápidamente en nanómetros, ¿cómo nos quedaría? ¿Cuánto tenemos que correr la coma para que sea nanómetro? Solo lugar. 0.154. Exactamente. 1.154 nanómetros. Y ahí ya termina. Entonces recuerden lo que les estoy diciendo. Para los que tienen este tipo de ejercicio de longitud de onda de de Broglie, si lo que tienen es la velocidad, directico reemplazan. Ahí no faltó por día a la menos 9. Disculpe por interrumpirla, ahí no faltó por día a la menos 9. Aquí en este último número. Sí. Uy, perdón. Es porque no va 10 a la aquí, menos 9. No, porque ya puse el nanómetro. El 10 a la sí, menos disculpe. 9 sí pongo así. 154 por 10 a la menos 9 metros. Pero ya usted sabe que 10 a la menos 9 metros es el nanómetro. ¿Listo? Sí, doctora, gracias. Listo. Ahora, para que terminemos, recuerden esto. Los que tengan voltaje, pues reemplazan acá el voltaje. La carga del electrón, la masa del electrón, le sacan raíz y todo eso dividido entre la constante de Planck. ¿Listos? Y cerremos ya para despedirnos con uno último, que sea del principio de incertidumbre. Del principio de incertidumbre hay dos tipos de ejercicios que ustedes van a tener. Algunos en el que tienen el principio de incertidumbre en términos de la posición y la cantidad de movimiento, y otros compañeros que van a tener el principio de incertidumbre en términos de la cantidad de energía y el delta del tiempo. Recordemos rápidamente el principio de incertidumbre, porque a mí lo que me vaina es hablar así en el aire, aunque ustedes ya tienen en la web esta parte. Recuerden que el principio de incertidumbre nace precisamente de esa dualidad onda-partícula y de usted decir, mire, el electrón deja de ser solo una partícula y también se comporta como una onda. Al comportarse como una onda llena todo el espacio, y al llenar todo el espacio observe que usted ya deja de hablar de posición exacta, de velocidad exacta, como hace en la física macroscópica, que usted puede ver un carro y decirme con qué velocidad va, en qué posición, cuánto tiempo se demora exactamente un objeto en subir a su posición máxima. Miren que en la física macroscópica usted con certeza conoce todo. Por eso aquí en la cuántica usted ya empieza a hablar de incertidumbre. Usted no conoce con certeza las cosas. Entonces eso hace que cuando usted aquí me esté hablando, mire que el nombre lo dice, hay una incertidumbre. Si usted quiere conocer la velocidad con la que va una partícula, deja de conocer con precisión la posición de ella. Si usted quiere conocer con precisión la posición, deja de conocer con precisión la velocidad. O conoce una cosa o conoce la otra, pero no puede conocer ambas, como usted hace en la física macroscópica. Entonces esto hace, y cuando me habla de energía, una de las cosas es en los, por ejemplo, en los láseres, o cuando usted habla de niveles de energía, si usted va a conocer el tiempo en el que, el tiempo que dura, por ejemplo, en cierto nivel de energía, un electrón, usted ya deja de conocer con precisión la energía exacta en la que está, sino que empieza a hablarme de un rango de energías en la que puede durar cierto tiempo. Mire que usted ya deja de hablar con precisión. Entonces, una de las principales cosas de las que uno siempre habla en este campo de la física cuántica es, por eso se llama principio de incertidumbre. ¿Listo? Sebastián me pide que muestre los resultados del ejercicio anterior Listo. Entonces, ahora dos ejercicios y son estos. Dice, por ejemplo, la partícula sí tiene una energía en reposo de 3094 megaelectronvoltios. ¿Listo? Dice que es inestable y su vida es de 7 por 10 a la menos 21 segundos. Estime la incertidumbre de la energía en reposo de ella. ¿Listo? O sea, mire,
acuérdese que usted no puede conocer con certeza ambas cosas. Y aquí le están diciendo que es inestable y su vida es de 7.6 por 10 a la menos 21 segundos. Mire que ese es el tiempo de vida inestable de él. Sin embargo, usted no me puede decir exactamente con qué energía, sino que va a haber es un rango de energías en la que ella está inestable en ese tiempo. Si muchachos logran de pronto captar el significado de lo que es un principio de incertidumbre. Si usted Sí, conoce claro. con certeza una cosa, no la otra. Listo. Entonces ahora sí. ¿Cómo? Creo que esta teoría modificó el modelo atómico actual. Cambió de ser los típicos órbitas a como una especie de espirales en los que se puede encontrar la posición de la partícula. Exactamente. Esto fueron los primeros pasos para el modelo atómico ya actual, exactamente. Que ustedes en la próxima unidad ya vamos a ver es niveles atómicos. Entonces, en los niveles de energía ya uno empieza a diferenciar. Uno lo aprende con niveles de energía sencillitos y ya después se va dando cuenta que no es un solo nivel de energía, sino que usted habla de una densidad. Ya es diferente, ¿no? Ya no es un solo nivel determinado. ¿Listos? Entonces, miren, por ejemplo, aquí me están diciendo que el tiempo promedio de vida es de 7.6 por 10 a la menos 21 segundos. Y desde cuenta que eso es un tiempo. Entonces, ¿qué hacemos ya con ese tiempo? Mire que conocemos que él tiene este tiempo de vida inestable. Ahora, ¿cuál es? Dice que calcule o estime la incertidumbre en la energía. Pues para usted calcular la incertidumbre en la energía, mire acá. Obviamente usted va a tener estos dos principios, estas dos formas del principio de incertidumbre. Si le hablan de energía y tiempo, pues claramente usted se va a ir a la segunda. Delta E por el delta de tiempo mayor o igual a la constante de Planck. Y miren que esto es una desigualdad. De allí que a medida que usted conoce una, deja de conocer la otra. Ahora aquí les aclaro lo siguiente. Usted tiene el H barra, que es H sobre 2pi. Miren que este H barra, porque literal se pronuncia así, H barra, es con la corrección del 2pi. Entonces usted ya sabe que si va a utilizar el H barra, entonces utiliza este valor. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Que quién es la incertidumbre en la energía? Pues cogen el H barra y la dividen entre el delta T. ¿Listos? Allí, por ejemplo, cuando ustedes tienen esta diferencia, miren que entonces aquí voy a tener el valor de H barra, que es 1.0546 por 10 a la menos 34, 0.546 por 10 a la menos 34, aquí en joules por segundo, y miren que aquí nos estaría dando en joules, ¿no? En 7.6 por 10 a la menos 21 segundos, y esto ¿cómo nos da? Alguien que en la calculadora nos diga rápido. Y acá la corrección. ¿Cuánto nos da esa división? Hola. 1.38 por 10 a la menos 14. Exactamente. 1.38 por 10 a la menos 14. Joules. Uy, perdón, que ahí no me escribió bien el lápiz. Perdón. 10 a la menos 14. Menos 14 joules. Y acuérdense que la conversión es que un joules, si vamos a hacer la conversión, ¿cómo me queda eso en electronvoltios? Acuérdense que si es a electronvoltios, un electronvoltios es 1.60 por 10 a la menos 19 joules, porque a la mayoría se le está pidiendo que den el valor tanto en joules como
en electronvoltios. Entonces, porfa, dividamos ahora ese 1.38 por 10 a la menos 14. Divídanlo en electronvoltios. Ven ese 1.60 por 10 a la menos 19 para que nos den electronvoltios. ¿Cuánto nos da? Me da 8.66 por 10 a la 4. 8.66 por 10 a la 4. Muchas gracias. 10 a la 4. Y miren que esto estaría en electronvoltios. Y acá es bien importante para que no se vayan a confundir de pronto cuando están viendo o están trabajando este tipo de ejercicios, que lo más común es dar esto en mega electronvoltios. Y un mega electronvoltios es 10 a la 6 electronvoltios. Y 10 a la 6 electronvoltios, muchachos, es que nosotros corramos la coma ¿cuántos lugares? ¿Cómo nos quedarían megas? 1.000.000, hay que correrlo. Exacto, para que nos den mega electronvoltios. Mire que es como si tuviésemos un mega electronvoltios que va a equivaler a 10 a la 6 electronvoltios. Esto es solamente para que ustedes se vuelvan familiares con la notación. ¿Listo? Listo, para que después no digan, pero ¿de dónde saca ya todo eso? Ya saben que inicialmente está en joules, que también se puede dar en electronvoltios, y que por lo regular las unidades que uno utiliza cuando le dan en electronvoltios así es mega electronvoltios. Listo. Asimismo, tenemos compañeros que van a tener esta expresión y tenemos otros compañeros que van a tener la de la cantidad, ya es incertidumbre en la posición, y que calculen, por ejemplo, la incertidumbre de la cantidad de movimiento o de la velocidad. Solamente cierro con esto. Esta incertidumbre usted también la puede escribir. Recuerde que la cantidad de movimiento es lo mismo que tener la masa por la incertidumbre de la velocidad, porque la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. O sea que ustedes aquí también podrían tener esta expresión, por así decirlo, se puede escribir como la masa por la incertidumbre de X por la incertidumbre de la velocidad. ¿Listo? O sea, esta misma incertidumbre, principio de incertidumbre, mire que yo lo puedo escribir como delta X por delta P, que es masa por la incertidumbre de la velocidad, mayor o igual a h bar. Y miren que esto puede quedarme m por la incertidumbre de la posición por la incertidumbre de la velocidad. Esto por si usted lo que tiene es que calcular la incertidumbre en la velocidad y no directamente la incertidumbre de la cantidad de movimiento. ¿Están conmigo hasta allí? Sí, señora. Listos, muchachos, entonces voy a cerrar acá con estos. No sé si hay alguna inquietud antes de despedirnos. No, señora, yo creo que todo muy claro. Sí, Sí, pues, doctora, muchas gracias porque es bien explicadito. Yo entiendo, gracias a Dios. bueno, igual ustedes ya saben que me pueden estar escribiendo cualquier cosa. Pues yo mantengo obviamente en el día, pues los que están conmigo saben que mantengo también ocupada, pero yo voy contestando en la medida de mis posibilidades. Cuéntenme, cuéntenme. Ingeniera, yo le envié mis ejercicios al Skype, pero no me ha dado respuesta. Ya los vio, pero no. Y usted lo subió al foro también. No, porque quería que... Ok, porque en el foro yo di respuesta ayer, todos los del foro, me quedaron faltando dos. ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es su nombre? Señor, yo los miro. Del video también que faltó por mirar, que no lo puedo abrir, Carlos Daniel Rivera. Carlos Daniel. ¿Y de qué grupo? Yo creo que yo soy el 2.
grupo 12. 2, Listo, 2. acá ya lo anoté. A grupo 2. Voy, Listo, voy acá a ya lo verificarlo anoté. aquí de rapidez en el formatico. Y ya lo miré y entonces ahora lo busco. ¿Listo? Bueno, sí, señora. Bueno, entonces yo les agradezco enormemente la atención y pues ya sabe que cualquier pregunta, pues estaré atenta para cualquier duda que tengan.